Capítulo 858. La demostración de fuerza de la calabaza. La tierra temblaba mientras el refugio del momento se elevaba junto con la montaña púrpura. Debajo de la montaña partida, quedaron expuestas unas gigantescas raíces de jade. Los cadáveres de todas las supercriaturas, y sus esencias geno de vida incluidas, fueron consumidos por el árbol. Sus ramas se enrollaban hacia arriba en espiral. Finalmente, alcanzaron lo que parecía ser un techo invisible y, encima de ellas, empezaron a aparecer de repente grietas en el cielo. Se extendieron de forma enmarañada como una telaraña, lo que sugería que los propios cielos estaban a punto de colapsar. Una nueva energía de fuerza vital llegó desde más allá de esas grietas y fue rápidamente absorbida por el árbol. Tras su consumo, el cuerpo del árbol se volvió más verde que nunca. Aunque el árbol de oro y jade solo podía crecer principalmente gracias a la suerte de Pequeño Blanco, el árbol aún carecía de la cantidad de nutrición que necesitaba. Esto se debía a que todavía estaba en el segundo santuario de Dios. Encontró una forma de compensar la energía perdida absorbiéndola directamente del tercer santuario de Dios. Tras esto, empezó a crecer de nuevo. La reina del momento parecía encantada y dijo: Por fin puedo volver al tercer santuario de Dios una vez más. Por fin está sucediendo. Los asterisco gilipollas de esa tierra más les vale tener cuidado, porque he vuelto, con sed de venganza. Al ver que el árbol de jade y oro elevaba el refugio y la propia montaña, los ojos de Ansem no pudieron evitar abrirse de par en par. Estaba viendo algo increíble. La calabaza de Ansem brillaba en oro y vibraba con mayor ferocidad. Una luz negra empezó a filtrarse y a brillar desde su punta. Era como un agujero negro, donde se había distorsionado una dimensión en la punta de la calabaza. La luz y el color estaban siendo absorbidos por este agujero negro. ¿La calabaza ha elegido eclosionar ahora? Vaya momento. Si lo que había dentro de la calabaza era algo bueno y beneficioso, era probable que la reina del momento optara por arrebatárselo y reclamar su propiedad. Ansem notó que la reina del momento miraba la calabaza. Ella frunció el ceño y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Ella había seguido a Ansem durante un tiempo y sabía mucho sobre quién era y qué poseía, pero creía que la calabaza que poseía era poco más que un juguete. Pero el agujero negro en su punta parecía capaz de doblar dimensiones, y esto la hizo fruncir el ceño. Nada. Ansem no estaba seguro de cómo responder. Había sido dueño de esta calabaza durante mucho tiempo y maldeciría a los cielos por la desgracia si ahora se la robaba la reina del momento. Después de que Ansem dijo esto, pensó en guardar la calabaza. Pero el agujero negro de la calabaza se expandió y escupió una extraña manifestación de luz negra hacia el árbol de jade y oro. El árbol estaba rodeado por esta luz negra y su energía se estaba drenando visiblemente de él. Como un río físico, la energía seguía la luz negra de vuelta a su fuente, la calabaza. La calabaza era solo del tamaño de la palma de una persona, así que la cantidad de energía que estaba absorbiendo alegremente era casi insondable. La fuerza vital del árbol estaba claramente desvaneciéndose en respuesta y su apariencia se estaba despojando rápidamente de su brillo. El árbol de jade y oro se estaba marchitando. ¿Qué está pasando? Preguntó Ansem, mientras sostenía la calabaza con sorpresa. ¿Quieres morir? Cuando la reina del momento se dio cuenta de que el árbol de jade y oro estaba muriendo y sus esfuerzos por romper el cielo estaban fracasando, creyó que era obra malévola de Ansem. Se abalanzó para atacarle. Ansem estaba preparado para evadir, pero antes de hacerlo, la calabaza disparó otro rayo de luz negra hacia la espada corta púrpura de la reina del momento. ¡Puff! La espada corta púrpura fue arrebatada de sus manos. Como si fuera atrapada por un pozo gravitatorio, la espada empezó a moverse hacia la calabaza. Al ver esto, el rostro de la reina del momento se desencajó de espanto.
Aunque era solo una espada corta de 2 pies de largo, la calabaza era solo del tamaño de la palma de una persona. Y sin embargo, la espada corta fue succionada por este agujero negro, quedando atrapada dentro de la calabaza. ¿Qué es esto? La reina del momento miró la calabaza, sin poder creer que uno de sus 6 armamentos Kag había sido tomado por ella. La semilla del árbol de jade y oro fue forjada por un rey, y poseía muchos supergenes en su interior. Crecía mal en el segundo santuario de Dios, y los objetos que hacía crecer no eran tan efectivos como los auténticos de supergen. Aún así, el poder que poseían estos objetos era mucho mayor que el poder de cualquier otro objeto obtenible del segundo santuario de Dios. Que una persona obtuviera un objeto así en el segundo refugio de Dios era una oportunidad extremadamente rara y, para colmo, la calabaza ya le había arrebatado uno. Aunque su rabia lo sofocó rápidamente, la reina del momento estaba llena de sorpresa. Ante este repentino suceso, sin embargo, Ansem se sentía secretamente eufórico. No se esperaba que la calabaza resultara tan valiosa, particularmente en este momento de necesidad. Que una de esas horribles armas semilla gen se consumiera tan rápidamente le hacía sospechar que las cosas pronto cambiarían a su favor. Mi pequeña calabaza, absórbela. Ansem no estaba seguro de si la calabaza seguiría tal orden, pero, aún así, la gritó. Y entonces, la calabaza sí que obedeció. Un rayo negro fue disparado hacia la reina del momento. Ella intentó evadirlo, pero sintió como si la estuvieran jalando hacia él. Incapaz de liberarse, su rostro cambió. ¡Sas! Era el pequeño martillo de la reina del momento, seguido por el escudo que llevaba. Dentro de este fuerte pozo de succión, los 6 armamentos Kag estaban siendo absorbidos por la calabaza uno a uno. Absórbelo. 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 Ansem estaba increíblemente emocionado. Se había creído hombre muerto, pero cuando la calabaza cobró vida, las cosas realmente parecían estar funcionando a su favor. La reina del momento deseaba escapar de la succión, pero no podía moverse. Y en medio de sus desesperados intentos por liberarse de las ataduras de la luz de la calabaza, todo su nuevo equipo nacido del árbol fue arrebatado. Sin importar lo que hiciera, el equipo encontraba la forma de retorcerse y deslizarse fuera de su posesión y hacia la calabaza. ¿Absórbelo con fuerza? Ansem le gritó a la reina del momento, mientras levantaba su calabaza. La luz negra continuó brotando, y la corona púrpura fue la siguiente en abandonar su breve posesión. La niebla que una vez expulsó no hizo nada para evitar que fuera absorbida por el remolino negro que emanaba de la parte superior de la calabaza. La reina del momento estaba impactada, sin tener idea de que podría ser esa calabaza. Le costaba comprender el poder que poseía, para que tan fácilmente superara y consumiera sus armamentos. ¿Cómo puede el segundo santuario de Dios dar a luz a algo como esto? Preguntó la reina del momento en un tono de evidente desesperación. La arrogancia que antes exudaba se había desvanecido por completo. Mátala. Ansem levantó la calabaza y ladró esta última orden en dirección a la reina del momento. Mientras lo hacía, una sonrisa de oreja a oreja se materializó en su rostro, en alegre deleite por cómo las tornas habían cambiado tan repentinamente. Las alas de su espalda también fueron arrancadas. Fueron absorbidas por la calabaza. Pero ese no fue el final. La armadura púrpura de la reina del momento, el último objeto, fue arrancada de su cuerpo. Se convirtió en una luz púrpura sin forma y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el rastro de succión de la calabaza. La reina del momento ahora solo estaba vestida con su ropa interior. Pequeño momento, ¿qué estabas diciendo? Ansem la miró fijamente mientras sostenía su calabaza, y le habló lentamente. ¿Qué es esa cosa? El espíritu de la reina del momento había sido completamente derrotado. Miró la calabaza,
luchando por creer que su equipo había sido arrebatado tan fácilmente. Sin la protección de sus 6 armamentos CAC, no podía rebelarse contra Hansen y su contrato. Capítulo 859, llorando. Ven aquí. Dijo Hansen, y la reina del momento se acercó de mala gana. Hansen la empujó al suelo y le dio una palmada en sus redondas nalgas. La palmada fue tan fuerte que ella tembló con los ojos muy abiertos. Sin embargo, no fue por el dolor. Fue debido a la humillación que ahora se veía obligada a soportar. Nunca antes la habían tratado así en los santuarios. Por supuesto, a Hansen no le podía importar menos. Repetidamente, continuó golpeando, dando palmadas y azotando su trasero. Eventualmente, la tela de su ropa interior se abrió. Esto reveló la piel enrojecida de su dolorido, pero regordete, trasero. La marca de la mano de Hansen se mostraba claramente, pues sus golpes fueron tan fuertes que incluso su cuerpo natural no pudo resistir los impactos. Hansen estaba increíblemente furioso por dentro, porque ese fue el roce con la muerte más cercano que había soportado. Si las cosas no hubieran resultado como lo hicieron, la reina del momento lo habría matado a él y al zorro plateado. En respuesta a sus fechorías, sintió que matarla directamente sería un destino demasiado amable. La reina del momento, todavía bajo el control de su contrato, no pudo resistirse. Ser humillada de tal manera realmente le hizo saltar las lágrimas. A Hansen no le importó, obviamente. Continuó dándole palmadas en el trasero tan fuerte como pudo. Nunca te perdonaré por esto. Había muchas cosas que la reina del momento quería hacer, pero no podía soportar la humillación que estaba sufriendo actualmente. Deseaba desesperadamente poder autodestruirse. Oh, ¿quieres morir, verdad? No voy a permitir que te salgas con la tuya tan fácilmente. ¿Qué fue lo que me dijiste antes? Que mi muerte iba a ser lenta. Hansen ahora había cambiado el contrato, prohibiéndole poder autodestruirse. Pad. 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 Hansen siguió golpeando su trasero sin tregua, y mientras pensaba en lo que estaba sucediendo, se sintió inundada por una gran tristeza. Comenzó a llorar a mares. La reina del momento del refugio del momento, el espíritu frío y feroz, estaba llorando como una niña pequeña. Mientras tanto, la calabaza aún no había saciado su hambre de la energía del árbol. Así que, mientras esto sucedía, continuó consumiendo todo lo que podía. Las hojas del árbol habían perdido su brillo y se habían vuelto amarillentas. Muchas hojas también habían comenzado a abandonar sus ramas de nacimiento, cayendo al suelo empedrado de la plaza. La calabaza brillaba dorada como una especie de cristal, era una joya de lo más agradable a la vista. El árbol de oro jade murió. La montaña púrpura y el refugio del momento que habían residido sobre él cayeron de nuevo a donde habían descansado previamente. El árbol de oro jade todavía permanecía, pero era poco más que una escultura de madera muerta de lo que alguna vez había sido. No quedaba nada para que la calabaza absorbiera, y después de esto, el agujero negro se desvaneció tan fácil y rápidamente como había aparecido por primera vez. La calabaza misma volvió a su aspecto original y opaco. Ahora, Hansen detuvo su tortura al trasero de la reina del momento. Besó la calabaza y la acarició, diciendo: Oh, calabaza bebé, ¿me permitirías jugar con las 6 piezas de equipo CAC que consumiste recientemente? La calabaza no dio respuesta y se preguntó si podría escuchar sus órdenes después de su desactivación. Hansen deseaba enormemente las armas que la reina del momento había usado anteriormente. Cualquiera de esas piezas podría hacerlo prácticamente invencible, creía. También serían invaluables en su ascenso al tercer santuario de Dios. Hansen sabía que las armas estaban dentro de la calabaza, pero se negaba a liberarlas. Oh, calabaza bebé. Te he cuidado bien durante mucho tiempo, te traté tan bien como lo haría con un verdadero hijo.
Tal vez ahora sea el momento de que demuestres un poco de amabilidad a cambio. Dame 2 de ellas, al menos. ¿O qué tal solo una? Con una será suficiente. A pesar de las continuas súplicas de Ansen, todavía no hubo respuesta. Decir que esto empañó su estado de ánimo era quedarse corto. Miró a la reina del momento, que todavía estaba llorando, y dijo: Momento, ¿qué puedes decirme sobre esta calabaza? La reina del momento no respondió, y su rostro todavía era un desastre balbuceante. Nunca antes se había sentido tan insultada, e incluso si supiera algo sobre la calabaza, ciertamente no accedería a su deseo de conocimiento y le explicaría la naturaleza de la calabaza que la había derrotado. Parece que tu castigo no fue suficiente. Ansen usó su mente para controlar a la reina momento, obligándola a ponerse de pie y acercarse a él como es debido. Cuando lo vio frotándose las manos con picardía, ella se enfadó. Pero también sabía que la resistencia solo conduciría a más humillación. Conteniendo las ganas de matarlo, dijo con pesar: No proviene del segundo santuario de Dios. De acuerdo, continúa. ¿Qué es, entonces? Preguntó Ansenador. No estoy segura. Pero te aseguro que nunca había visto algo así antes. Además, aún no ha nacido. Hay algo dentro, como sin duda sabes, pero ni siquiera puedo adivinar lo que hay dentro. Si tuviera que adivinar, diría que es una semilla geno de clase alta. La reina momento hizo todo lo posible por reprimir la vergüenza que le decía que no dijera una palabra. ¿Semilla geno? Mientras sostenía la calabaza, Ansen todavía podía sentir el palpitar de su corazón. Él creía que ella realmente no sabía mucho al respecto. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho mejor contra ella antes. La calabaza había logrado absorber toda la energía vital del gigantesco árbol, y sin embargo, todavía no estaba lista para nacer. La mente de Ansen no podía comprender qué tipo de criatura residía dentro. Quizás ella tenía razón, adivinando que no era algo que perteneciera al segundo santuario de Dios. Parece que solo el tercer santuario de Dios puede producir algo así. Ansen guardó la calabaza y devolvió a la reina momento al mar del alma. No quería matarla todavía, ya que no le haría sentirse mejor por lo que había pasado. Además, ella era de su propiedad y solo sería una pérdida si la destruyera. Además, la reina momento tenía bastante historia. Podría tener alguna utilidad en el tercer santuario de Dios. Por supuesto, Ansen no iba a subestimarla más. Por el resto de su existencia, iba a vigilarla. Es más, iba a tratarla como a una esclava y a hacerla pagar por su grave mala conducta. Salió del refugio y fue a buscar a Wang Yuhang, pero aún quería establecer una guardia para el refugio momento durante su ausencia. Mucho había ocurrido dentro de los muros de ese refugio, y sin embargo, todavía seguía en pie. Creyendo que su historia era de cierta importancia, no estaba dispuesto a renunciar a él. Jefe, por los santuarios. ¿Te importaría contarme qué pasó por allá? Preguntó Wang Yuhang tan pronto como Ansen regresó, incapaz de esperar ni un segundo más. Desde donde había estado, había sentido que el suelo temblaba e incluso había visto la montaña púrpura elevarse de la tierra, antes de descender de nuevo. Cuando la montaña cayó, todo lo que estuviera a unos pocos miles de kilómetros habría sentido el temblor. El árbol de jade y oro era malvado. Mató a casi todas las supercriaturas de allí. Afortunadamente, fui lo suficientemente poderoso como para superar al demonio de madera y derrotarlo. Ansen señaló el árbol de jade y oro a la distancia mientras se jactaba. Wang Yuhang no creyó la absurda historia que le habían contado, pero no iba a preguntar de nuevo. Si Ansen no quería contarle la verdad, estaba dispuesto a aceptarlo. Después de ordenar el refugio, Gran Negro y Pequeño Negro regresaron para continuar con la defensa de la zona. Ansen, mientras tanto, regresó a la alianza con la esperanza de investigar las semillas geno y aprender cómo podrían estar relacionadas con la calabaza.
tenía que averiguar más. Capítulo 860. Entrenamiento. Hansen aprendió más sobre las semillas Geno de Ji Yanran. Sin embargo, al analizar la información que ella le proporcionó, notó que no era muy sustancial. Si aprendió que las semillas Geno eran capaces de absorber todo tipo de genes y que genes absorbían afectaría a lo que crecía dentro de ellas. Algunas podían cultivar equipo Geno, mientras que otras podían cultivar criaturas. Otras podían formar espíritus o almas de bestias. Lo que elegían cultivar estaba influenciado por las energías que absorbían. Los humanos y los espíritus sabían cómo crear semillas Geno que favorecían, y esto se lograba inyectando los genes de su elección en una. Hacerlo permitiría que la semilla Geno alterada creara lo que el inyector buscaba específicamente. Diferentes santuarios tenían diferentes formas de cultivar las semillas Geno. Y las cosas que producían eran diferentes de un lugar a otro. Pero los humanos carecían de mucha información sobre las semillas Geno, y como resultado, Hansen no pudo descubrir nada revelador sobre la naturaleza de su calabaza o los 6 armamentos KAG. Parece que este es un misterio que solo se revelará una vez que alcance el tercer santuario de Dios. Después de que Hansen eliminó la información confidencial que había recibido, regresó al santuario. De repente, recibió órdenes que le exigían unirse a un programa de entrenamiento. Hansen volvió a preguntarle a Ji Yanran al respecto, y ella dijo que era un programa de entrenamiento de la Alianza. Era algo relacionado con la civilización cristalizador. Todos los miembros de Daphne tenían que participar, incluida ella. Hansen no tuvo más remedio que unirse, ya que se le emitió la orden. No era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a toda la Alianza todavía, por lo que todavía tenía que acatar cualquier orden que le diera el Consejo. Desafortunadamente para él, sin embargo, esto frustró sus planes de atacar de nuevo el refugio Sangre de Demonio. Se retrasaría. El Rey Sangre de Demonio había resultado gravemente dañado y carecía de su antiguo poder. Hansen creía que podría acabar con el refugio Sangre de Demonio y maximizar sus puntos Geno Super en el proceso. El búho espiritual y el toque de muerte aún no habían terminado de evolucionar, sin embargo, y eran 2 compañeros que pensaba que podría necesitar. Como resultado, no creía que fuera muy perjudicial ir primero al programa de entrenamiento. Cuando Hansen llegó a la base de entrenamiento en el planeta Moka, se sorprendió al ver que no era solo su equipo el que recibía el entrenamiento. Muchos miembros de investigación de las ruinas cristalizadoras también recibirían este entrenamiento. En total, había más de 10.000 personas allí. Hansen. Eres Hansen, ¿verdad? Inmediatamente después de llegar, Hansen fue recibido por alguien que lo reconoció con entusiasmo. El hombre se movió rápidamente para interceptarlo. Hansen estaba bastante contento por esto y no pudo evitar pensar. Jaja, realmente soy bastante popular. Sí, soy Hansenador. La persona que tenía delante era un soldado de 20 años. Hansen estaba complacido con el recibimiento que le dieron y estaba a punto de preguntarle al hombre si quería un autógrafo. Pero jovialmente, el joven dijo rápidamente: ¿De verdad eres tú? Genial. Tu prometida es la princesa de la Alianza, Ji Yanran. La apreciamos mucho. ¿Qué demonios? Hansen rara vez se había sentido tan incómodo. Les explicó. Bueno, para lo que sospecho que preguntaréis a continuación, la respuesta es sí. Ella también se unirá al programa de entrenamiento. Podéis verla más tarde. ¡Wow! Impresionante. Un grupo de soldados comenzó a balbucear entre ellos. Luego, una mujer soldado se acercó a Hansen y le entregó un bolígrafo y un papel. Ella preguntó cortésmente: ¿Me puedes dar tu firma, por favor? Hansen notó que esta soldado no era muy agraciada, pero aún así pensó: Bueno, al menos las mujeres tienen mejor criterio, supongo. Por supuesto.
Hansen sonrió y aceptó el bolígrafo y el papel, listo para garabatear su firma. Pero justo cuando estaba a punto de bajar el bolígrafo sobre el papel, la soldado dijo: ¿Puedes escribir el prometido de Hillian Ran en lugar de tu nombre? Hansen casi se muerde la lengua y sintió la tentación de agarrarla de la ropa y gritar. ¿Acaso intentas hacerme quedar como un tonto? ¡Qué descarado eres, pidiéndome que firme esto! La soldado, sin embargo, parecía una persona muy tímida. A pesar de sentirse desanimado, Hansen accedió a su petición y procedió a garabatear prometido de Hillian Ran. Sí. He conseguido la firma del prometido de Hillian Ran. Bujú. La soldado agradeció a Hansen con una alegría aterradora y abrazó el papel con fuerza. Hansen oyó una voz familiar riendo en algún lugar cercano. Se giró y vio una sombra familiar pero extraña. Men. Hansen estaba muy sorprendido, pero aún así se acercó a ella. No esperaba ver a Wang Men allí. Desde la última vez que la vio, había crecido en altura. Exudaba una mayor madurez, pero su apariencia general seguía siendo una víctima innegable de su cara de niña. Dime, guapo, como prometido de una princesa, ¿te sientes presionado? Preguntó Wang Men, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Antes de llegar aquí, creía que yo era una figura de mayor fama que ella. Hansen se sentía desesperanzado. Wang Men sonrió y dijo: Es normal, no te preocupes. El presidente tiene una hija hermosa, y no es raro que la gente anhele cada noticia sobre lo que hace el presidente. Por supuesto, los medios la persiguen, y su título de princesa es reconocido formalmente en toda la alianza. Incluso la noticia de tu triunfo contra Yu Kuielan se refería a ti como el prometido de la princesa. A Hansen no le afectó esto, sin embargo. Simplemente se encogió de hombros y dijo: Recuerdo que eres miembro del equipo real de Barframes, así que, ¿cómo es que estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí, participando en el entrenamiento especial de hoy? Sinceramente, no estoy segura. Algunos de nosotros recibimos la orden de venir, mientras que otros no. ¿Quizás hay una operación importante con respecto a los cristalizadores? Hipotetizó Wang Men. Caminemos y hablemos, ¿dónde está tu habitación? Hansen habló mientras caminaba junto a Wang Men. En una oficina del campo de entrenamiento, un anciano veía una transmisión de video de la escena que se desarrollaba entre Hansen y Wang Men. Profesor, ¿quiere que traiga a Hansen aquí? Wenson le preguntó al anciano. El anciano negó con la cabeza y dijo: No, no hay necesidad. No deseo que mi identidad y presencia les sean conocidas todavía. Seguiré observándolos en secreto, mientras tanto. No creo que sea muy apropiado. Dijo Wenson, sorprendido. No es inapropiado. Es interesante de ver, eso es todo. El anciano sonrió mientras miraba a Hansenador. Luego dijo: Así puedo ver su verdadero yo. Profesor, ¿de verdad quiere aceptarlo como estudiante suyo? Wenson dudaba en hacer esta pregunta, pero lo hizo de todos modos. Quizás. Quizás no. Primero, tengo que reunirme con él. Dijo el anciano. Sigo pensando que es inapropiado. Después de todo, él viene de la familia Luo. Wenson tenía una expresión complicada. Entonces, ¿no lo hace aún más interesante de ver? Yo, Chou Donglai, teniendo un estudiante de la familia Luo sería bastante interesante, ¿no crees? El anciano entrecerró los ojos, con una sonrisa que solo podía definirse como perfecta. Capítulo 861. Equipo real de la princesa. Las lecciones sobre la civilización cristalizadora que había recibido en el pasado eran en su mayoría las mismas, pero esta vez, Hansen notó que estaban profundizando mucho más. Después de que terminó el entrenamiento, Hansen fue a un restaurante con el líder del escuadrón gordo y sus compañeros de equipo. Aunque no estaban en el mismo campamento, tenían que trabajar duro en el santuario.
Además, sus lugares de trabajo no eran los mismos y, por lo tanto, no se reunían con frecuencia. Reunirse en un solo lugar era una rareza, por lo que estaban ansiosos por aprovechar la oportunidad y comer juntos. Hablaron sobre las muchas pruebas y tribulaciones que cada uno había experimentado en sus vidas hasta ese momento. El líder del escuadrón gordo recordó una historia en la que casi murió mientras estaba en el santuario. Era una historia plagada de peligro y problemas arduos, pero era un narrador notable. Contó la historia con humor y entusiasmo, lo que hizo que todos los demás se inclinaran para escuchar. Pequeño Ann, seguro que tú has visto más que nosotros. ¿Podrías contarnos una historia sobre alguna de tus aventuras? Preguntó el líder del escuadrón gordo, y su petición fue acompañada por asentimientos y ruidos de acuerdo de los demás allí también. Hansen y el líder del escuadrón gordo habían estado bebiendo, así que Hansen les contó mucho de lo que había pasado. Recibió un aluvión de preguntas mientras contaba las historias. Hansen quería adornar las historias que contaba, pero se dio cuenta de que sus aventuras eran tan fantásticas y salvajes como una historia podría llegar a ser. Comenzó a reconocer lo ridículas que eran sus experiencias, que ni siquiera eran necesarios más adornos. ¡Qué montón de asterisco herda! Una montaña que se mueve, un árbol que hiende el cielo y da frutos que cagan tesoros. ¿Dónde crees que estás? En el tercer santuario de Dios. Mientras Hansen contaba sus historias a los oyentes atentos, un comentario inapropiado se hizo desde algún lugar detrás de ellos. La voz era burlona. Cuando la historia de Hansen fue interrumpida, todos los oyentes giraron la cabeza para ver quién tenía la osadía de hacerlo. Se les prohibía usar uniformes militares fuera del campamento, por lo que se preguntaban si la persona que hablaba solo decía eso porque no sabía quiénes eran. Amigo, solo estábamos intercambiando historias. Nos interrumpes como si te hubieran ofendido. El líder del escuadrón gordo se puso de pie y le habló a la persona que los había interrumpido, y notó que también estaba de pie en presencia de otros. Esta es un área pública y existe una cosita llamada libertad de expresión. ¿Qué? Ustedes pueden soltar cualquier tontería que quieran, mientras que yo debo permanecer callado. Dijo el hombre con una sonrisa. El líder del escuadrón gordo parecía listo para responder, pero Li Jin tiró de su brazo. Li Jin había reconocido quiénes eran esas personas, así que le dijo al líder del escuadrón gordo. Líder, son del equipo real de Warframes. Los vi mientras estábamos entrenando. El líder del escuadrón gordo frunció el ceño y dijo. Si somos aliados, entonces puedo excusar tu intrusión matona. Como mínimo, espero que puedas ser un poco más respetuoso en el futuro. El líder del escuadrón gordo volvió a sentarse, pero el hombre levantó las cejas y replicó. Oh, me disculpo. Pero nuestro equipo real de Warframes no está compuesto de farsantes. Ante esto, Hansen y el líder del escuadrón gordo fruncieron el ceño. Oye, te estás pasando de la raya. Ah, de nuevo me disculpo. ¿Acaso toqué una fibra sensible? No importa, estoy seguro de que el héroe An puede matar a toda clase de criaturas horribles y superar desafíos insuperables. No se preocupen por mi talento, ya que no soy una persona que pueda mover montañas y derribar el cielo. Soy simplemente un superador que acaba de llegar al tercer santuario de Dios. Jaja. Supongo que podría pelear conmigo, si se creyera lo suficientemente fuerte. El hombre era insoportablemente engreído. Cuando Hansen escuchó al hombre referirse a él como héroe An, supo de inmediato que el único propósito de la intrusión del hombre allí era causar problemas. ¿No tienes vergüenza? ¿Eres un superador que ha venido a desafiar y molestar a los evolucionados? El líder del escuadrón gordo estaba irritado. Con una expresión burlona, el hombre dijo. Puede que sea un superador, pero supongo que soy más débil que los monstruos que el héroe An describió. Si él puede lidiar con esas criaturas, entonces estoy seguro de que no tendría ningún problema en competir contra mí. El líder del escuadrón gordo y sus amigos ahora estaban enfadados, pero no podían formular una respuesta apropiada a esto. Ellos también creían que Hansen estaba adornando sus cuentos y exagerando sus historias con el único propósito de entretener.
El equipo de Barframe Real se estaba burlando de ellos, aprovechándose de las bromas de An Senador. Incapaces de decir nada, sus esfuerzos de provocación estaban resultando efectivos. Bien. ¿Vamos a tener un duelo amistoso o nos comprometemos a una pelea de Barframe? Preguntó Ansem, después de levantarse y moverse justo enfrente del hombre. Ansem no estaba dispuesto a aceptar su acoso. Ansem ya se había tomado el tiempo para percibir el flujo de energía del superador y notó que no estaba tan lejos de la criatura super promedio. Definitivamente no era alguien especial. Jaja, ¿hablas en serio? Vas a pelear contra nosotros, el equipo de Barframe Real. El hombre parecía como si acabara de escuchar la broma más divertida jamás inventada, y no pudo evitar estallar en carcajadas. Los otros miembros del equipo se unieron a la diversión del hombre e hicieron todo lo posible por burlarse de An Senador. El equipo de Barframe Real era el mejor equipo de la alianza. Solo los más élite podían unirse a ellos, y eran personas que podían controlar Barframes. Para ingresar al equipo de Barframe Real, una persona tenía que someterse a un entrenamiento riguroso. El régimen de entrenamiento del equipo de Barframe Real era diferente al de los equipos de Barframe ordinarios. Además, Ansem no era un soldado de Barframe. He oído hablar mucho de ustedes, los del grupo Barframe Real, y he escuchado que hay muchos maestros de Barframe. Ansem habló con un tono frío de voz. Al escuchar a Ansem decir esto, el hombre se volvió terriblemente engreído. El equipo de Barframe Real era indiscutiblemente el mejor de los mejores, y era algo de lo que estaban orgullosos. Aprovecharían cualquier oportunidad que pudieran para pregonar sus logros. El líder del escuadrón gordo sabía que Ansem no elogiaría a alguien así, sin ton ni son, así que esperó pacientemente lo que Ansem iba a decir a continuación. Pero también he oído que los usuarios de Barframe más poderosos son mujeres. Los hombres están arrastrando al equipo, aparentemente. Dijo An Senador. El líder del escuadrón gordo y Yu Cheng se rieron a carcajadas por la quemadura. Li Jin se unió con un tono serio de voz, agregando. Sí, también he oído hablar de esto. Al equipo de Warframe Real se le conoce frecuentemente como el equipo de las princesas reales. Pensé que el equipo solo estaba compuesto por mujeres. Tendrán que aceptar mis disculpas, ya que no sabía que había hombres entre sus filas. Las palabras de Ansem y Li Jin no eran falsas, y lo que dijeron era parcialmente cierto. La líder del equipo de Barframe Real era una mujer, y la mayoría de los miembros eran en realidad mujeres, como Yu Qiansun, con quien Ansem había filmado anuncios. Wang Mengmeng también era miembro de su equipo. La razón principal de la reputación del equipo de Barframe Real como un ejército de élite se debía a su apariencia. Al estar compuesto principalmente por mujeres, esa no era una tarea difícil. El equipo siempre aparecía en las celebraciones del Día de la Independencia de la Alianza, las festividades de Año Nuevo y los eventos del ejército en marcha. Aparecían para realzar estas ocasiones y ayudaba a que todos los escuadrones más pequeños dentro del equipo de Barframe Real también estuvieran liderados por mujeres. Con todas sus figuras autorizadas siendo mujeres, el equipo de Barframe Real había sido apodado el equipo de las princesas reales. No era un nombre despectivo, y no se albergaba desprecio en su uso. El apodo realmente se usaba solo para ilustrar la cantidad de mujeres en sus filas. ¿Qué dijiste? Ahora que Ansem y Li Jin dijeron esto, la cara del hombre había cambiado. Los otros hombres que lo acompañaban se levantaron enojados. Se habían burlado de ellos por esta situación antes, y escuchar que se usaba de nuevo contra ellos era realmente bastante irritante. Bien, tengamos una pelea de Barframe. Los hombres que ahora habían sido provocados miraron a Ansem con ira en los ojos. Capítulo 862, SKTS obsoleto. El salón del restaurante tenía todo el equipo necesario, así que todos procedieron allí de inmediato para presenciar la pelea virtual. Pequeño An, ¿estás bien? Preguntó el líder del escuadrón gordo,
mientras Hansen se sentaba dentro de la máquina de hologramas. Se habían burlado de ellos, sí, pero sus transgresores eran del equipo de Warframe real. Eran increíblemente hábiles en el manejo de Warframes, y la persona contra la que iba era un superador para colmo. La forma física de su enemigo era superior a la de cualquier evolucionado, lo que le daba una ventaja. Estaré bien. Aprendí a operar Warframes en la escuela militar, y de hecho me esforcé un poco cuando se trataba de practicar. Hansen sonrió. El líder del escuadrón gordo entonces recordó que Hansen había promocionado los Warframes biológicos Super. Pero a lo largo de los años, había habido muchas más generaciones y modelos SK. Aquellos que promocionaban los productos generalmente habían cambiado y avanzado con los lanzamientos posteriores. Pero el SKTS de primera generación de Hansen era indudablemente el más famoso. El anuncio y el SKTS en sí eran ampliamente considerados como clásicos. Por supuesto, los anuncios no eran representativos de sus funciones operativas reales. Lo que había aprendido había sido en la escuela, por lo que era natural que la gente dudara si Hansen realmente podría competir con profesionales en la escena actual. Pero ya era demasiado tarde, y la tripulación de Hansen solo podía esperar lo mejor. Su vergüenza sería aún mayor si perdía. La pandilla del equipo de Warframe real, sin embargo, estaba actuando como si ya hubieran asegurado la victoria. Para esta pelea, incluso hicieron que los trabajadores del restaurante transmitieran la pelea en vivo en los televisores del restaurante. Las personas que visitaban este establecimiento eran en su mayoría soldados, aquellos que habían venido aquí a entrenar. Como tal, esta era una pelea que seguramente les interesaría. Oh, es un caballero real. ¿No fue esa persona clasificada séptima en el ámbito del combate de Warframes de evolucionados? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Realmente es él. Es Li Chengxian del equipo de Warframe real. Ahora es un superador, por lo que es bastante obvio porque ya no lo ves mucho. Genial. ¿Contra quién va? Algún tipo con una identificación extraña. Nunca había oído hablar de él antes. Es una cuenta de invitado. Hansen inició sesión con una cuenta de invitado, y esto le proporcionó la identificación de invitado seguida de un montón de números. Habiendo recibido la invitación a la batalla de Li Chengxian, entró en la arena de combate. Al instante, comenzó la cuenta regresiva. Un anciano se sentó en el restaurante cuando comenzó la cuenta regresiva y observó la pantalla del televisor con atención. No podía esperar a que comenzara el combate. Su Donglai vino aquí para charlar con Hansen, pero no esperaba que se hubiera metido en una pelea con Li Chengxian. Encontró las perspectivas de su batalla bastante interesantes. Los soldados del equipo real de Warframe son muy buenos operando Warframes. Tienen mucha experiencia y los usan constantemente. Hansen probablemente no ha tocado un Warframe en muchos años, así que me pregunto qué hará. Su Donglai sorbió un vaso de vino, pensativo. De hecho, había pasado mucho tiempo desde que Hansen operó un Warframe y no estaba familiarizado con los modelos que se usaban actualmente. Eligió el SKTS debido a su familiaridad con él, pero para ese entonces ya estaba increíblemente obsoleto. Al ver a Hansen seleccionar el SKTS, Li Chengxian sonrió con frialdad. El Askerias era un Warframe común, obsoleto y carente de alta movilidad. Sus armas no eran destacables y carecía de una variedad de ellas. Generalmente se consideraba inadecuado para batallas contra otros Warframes. Hansen eligió este Warframe por su familiaridad con él. Sin embargo, Li Chengxian no iba a ser cortés ni a ir con calma con Hansenador. Estaba listo para azotarlo como a un perro y darle una severa lección. Hansen se había burlado de los hombres de su equipo, así que para asegurar la victoria que deseaba, Li Chengxian eligió el mejor Warframe posible. Era un super Warframe biológico llamado Rey de la Guerra.
El rey de la guerra era el modelo más reciente y estaba 5 generaciones por delante del SKTS. Aunque este rey de la guerra era solo una variante regular en lugar de la variante militar, lo que reducía las armas que poseía, era bastante similar. A todos los hombres les encantaban los mechas, y en esta era, particularmente los super warframes biológicos. Mientras que en el pasado, los hombres podrían haber sido entusiastas de los coches y luego amantes de las naves espaciales, este era el último interés varonil. Incluso si un hombre no estuviera loco por la maquinaria, aún así la apreciarían. Las partidas de warframes eran un deporte popular para ver, y especialmente cuando una partida incluía a un miembro del equipo real de warframe. Incluso los hombres y soldados que no eran operadores de warframes disfrutaban viendo las peleas y entendían las complejidades de estas batallas. Al ver a Li Chengxian seleccionar al rey de la guerra, mientras que su oponente usaba un SKTS, creyeron que el duelo iba a ser un combate de práctica suave y no una pelea adecuada. Pero aún así, mucha gente sintonizó para ver, debido a que uno de los luchadores estaba asociado con el equipo real de Warframe. Era un gran entretenimiento para acompañar sus comidas. Cuando terminó la cuenta regresiva, el rey de la guerra y el SKTS aparecieron en la arena. Era un campo de batalla simple y carecía de barreras. Allí, simplemente lucharían. El SKTS de Ansem tenía una espada y un blaster láser, nada más. El rey de la guerra estaba equipado con una variedad de armas, como un arsenal móvil gigante. Li Chengxian miró el SKTS básico y simple de Ansem y se rió entre dientes. Cuando movió su mano, el rey de la guerra cobró vida con 13 cañones apuntando inmediatamente a Ansenador. Haría volar el SKTS por los aires antes de que siquiera diera un paso hacia él. Maldita sea. 13 armas a la vez, eso es bastante poderoso. Y talentoso. Estos caballeros reales son realmente un grupo de locos. Impresionante. Sus habilidades de operación de Warframe son demasiado buenas. Mueve el robot con una mezcla inigualable de velocidad y precisión. Esto es una locura. El equipo real de Warframe realmente no es ninguna broma. Oh, esa pobre alma. Ese tipo en el SKTS no será más que chatarra antes de dar su segundo paso. Sin embargo, cuando el SKTS se movió, todos se sorprendieron. Era un movimiento ordinario, pero hacía que la gente sintiera como si el SKTS estuviera vivo. En ese momento, notaron una fluidez diferente a todo lo que pensaban que una máquina podía realizar. Era como si el SKTS se hubiera fusionado con la agilidad de un humano. Los movimientos del SKTS eran delicados, y cada paso exudaba una sensación de alma real. Era difícil para la gente describir lo que estaban viendo. Esos movimientos rápidos, por los santuarios. ¿Quién está controlando ese SKTS? Eso es una locura. En medio de la conmoción de todos, el SKTS continuó su elegante danza hacia adelante. El rastro que tomó era extraño, y cuando los cañones dispararon, cada disparo falló y golpeó el suelo a su alrededor. El SKTS era como un fantasma plateado. Capítulo 863, Control Alfa. Afortunadamente, las peleas de Warframes no se decidían por la simple velocidad. Había muchos factores que contribuían a la victoria. Si gran parte de la pelea hubiera dependido de la velocidad, Ansem nunca habría podido alcanzar al rey de la guerra. El rey de la guerra era muy poderoso. Tenía una defensa muy alta y poseía muchas armas diferentes. Esto significaba que su tamaño era menos que ideal, era grande, y como resultado, torpe y un poco rígido para moverse. Aquí era donde el SKTS podía demostrar su valía. El Ascarias era mucho más ligero y su agilidad era alta. Con el increíble octavo sentido de Ansem, Ansem pudo predecir los movimientos del rey de la guerra y adaptarse en consecuencia. Usando el Go Celestial, Ansem adoptó una formación.
Incitó al rey de la guerra a disparar primero, dándole la oportunidad de comenzar su danza de evasión. Con el SKTS, Hansen pudo llegar hasta el rey de la guerra mientras éste estaba distraído. ¿Esta pelea está organizada? Ja. Esto es demasiado falso. ¿Cómo es posible que el rey de la guerra no logre golpear ese viejo SKTS cuando se dirige directamente hacia él? Jaja. Le doy a esta exhibición de mierda una calificación de 1/10. Su actuación es terrible e increíble. El rey de la guerra dispara continuamente, y ¿se supone que debo creer que el SKTS puede esquivar tal ataque sin un rasguño? ¿Cuánto pagó SKTS por esta exhibición descarada y ridícula? Pagaré el doble solo para que se detenga. Puede que sea solo un espectáculo, pero el poder del SKTS no es algo de lo que reírse. Dicho esto, la agilidad es difícil de creer. Realizar una sola esquiva ya es bastante difícil, pero seguir haciéndolo es demasiado bueno para ser verdad. El nivel de condición física de quien esté dentro de ese SKTS debe ser bastante alto. Esta actuación es interesante. Me pregunto quién está en control del SKTS. Esto no es un espectáculo, imbécil. Esto es real. Vi cómo empezó esta pelea, en el vestíbulo. Li Chengxian empezó a meterse con Hansen y sus compañeros, así que se ofreció a batirse en duelo con él con un Warframe. Caramba. ¿Es eso cierto? ¿Por qué mentiría? Había bastante gente allí. La tensión entre los dos se avivó como un fuego. Esto es una locura. ¿Hansen es quien está operando el SKTS? ¿Sus habilidades son realmente tan buenas? Ni siquiera es un operador de Warframe. ¿No recuerdas cuando el SKTS entró por primera vez en el mercado? Hansen fue quien protagonizó su anuncio, cuando todavía estaba en la escuela militar. Recuerdo que Digang acababa de crear los super Warframes biológicos. Cuando salió el SKTS por primera vez, fue algo enorme. El anuncio se centró en el Warframe y en Yu Qianzun. No me fijé en el joven que salía en él. Él era el operador alfa del SKTS. No es de extrañar que sea tan fuerte. La arena para su batalla era muy pequeña. Con un control firme del SKTS, Hansen llegó sin esfuerzo hasta el rey de la guerra. Sin embargo, cuando estuvo a su alcance, Hansen no atacó de inmediato. La diferencia entre sus estadísticas de armadura significaba que Hansen no podía luchar contra él cara a cara. Por lo tanto, Hansen usó su SKTS para dar vueltas alrededor del rey de la guerra. En lugar de simplemente esquivar en una dirección, corrió en círculos alrededor del rey de la guerra. Con su espada, seguía cortando mientras avanzaba, esperando la apertura perfecta en la que pudiera usar su blaster láser. El rey de la guerra siguió girando, y casi parecía atascado en su intento de localizar el SKTS. Ni siquiera podía atacar. ¿Están seguros de que esto no es un espectáculo? Parece falso. ¿Por qué no está contraatacando? Preguntó alguien. Oh, él quiere contraatacar. La cuestión es que no puede. Dijo un viejo soldado de Warframe, mientras miraba el SKTS. A pesar de su afirmación, todavía estaba sorprendido por lo que estaba viendo. Hermano Su, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo es que no puede contraatacar? Todos se giraron para mirar al viejo soldado, anticipando una explicación. El soldado miró el video y dijo: El rey de la guerra tiene muchas armas nativas incorporadas, así como armas que son accesorios externos. Puede parecer poderoso, pero demasiadas armas te hacen voluminoso, y la precisión se consigue a costa del tiempo. El SKTS se las arregla para colocarse siempre dentro de la zona muerta de puntería del rey de la guerra. Para cuando el rey de la guerra ajusta su posición, el SKTS ya se ha movido a otra zona muerta. El rey de la guerra nunca podrá fijarlo, siempre y cuando el SKTS mantenga este ritmo. Entonces, ¿cómo podría contraatacar? Al escuchar esta explicación, todos observaron la pantalla con una idea más clara de lo que estaba sucediendo. Cuando vieron el arma del rey de la guerra moverse, los SKTS también se habían movido.
Era realmente imposible para el rey de la guerra fijar a su oponente. Su control es demasiado. Es como un error, siempre escondiéndose en la zona muerta del enemigo. Es demasiado bueno. No es de extrañar que sea el prometido de la princesa. No es que el SKTS haya sido actualizado, es solo por el piloto. Hay una razón por la que Digang invitó a Ansem a filmar el anuncio. Ansem de verdad sabía todo sobre el SKTS, y era como un alfa. ¿Están grabando este vídeo? No, pero puedes pedir una copia en el restaurante después. Un operador alfa del SKTS es algo que vale la pena ver. Todos estaban eufóricamente felices, viendo cómo se desarrollaba esta pelea. El único que no lo estaba pasando bien era Li Chengxian. Por más que lo intentaba, no podía fijar el SKTS. Todo lo que intentaba hacer era frustrado, como si el SKTS tuviera la capacidad de prever el futuro. Era como si alguien hubiera instalado una ventana en su alma, y ahí estaba su oponente, mirando a través de ella. Incluso lo asustó un poco. Aunque todo esto era virtual, no podía evitar imaginar la cara de Ansem sonriendo como un demonio. Esta visión le hizo picar la piel. Li Chengxian ya no esperaba la victoria. Más que nada, quería perder en ese momento y poner fin a la pesadilla. Hubiera preferido mucho que el SKTS tuviera la fuerza para destruir inmediatamente al rey de la guerra. Pero las armas del SKTS eran demasiado débiles y la armadura del rey de la guerra era demasiado resistente. Era una mala combinación, y todo lo que el SKTS podía hacer era desgastar lentamente la defensa y la salud del rey de la guerra. Aún pasaría un tiempo antes de que terminara el horror y el rey de la guerra fuera destruido. Una pelea como esta era como una tortura, e hizo que Li Chengxian sintiera un dolor fantasma. Si el honor del equipo real de Warframes no estuviera en juego, con gusto habría tirado la toalla. Había pasado mucho tiempo desde que Ansem tocó por última vez un Warframe y recordó las veces en que ocasionalmente se subía a uno para divertirse un poco. Moviéndose a alta velocidad, con una espada que no dejaba de balancearse y el blaster láser que seguía disparando, era una orgía de sonidos. El tintineo del láser contra el metal era particularmente agradable para los oídos de los hombres y los emocionaba muchísimo.